La historia de Camboya en la segunda mitad del siglo XX es un testimonio desgarrador de resiliencia nacional, marcada por una serie de convulsiones políticas, conflictos ideológicos y transformaciones radicales que se reflejaron, de manera elocuente y sintomática, en la identidad nominal del país. El fenómeno de un país que cambia de nombre 5 veces en tan solo 50 años no es una simple curiosidad administrativa, sino un espejo de la profunda inestabilidad y las sucesivas rupturas históricas que diezmaron a una nación otrora conocida por el esplendor de Angkor. Analizar estos cambios de nombre, desde el Reino de Camboya hasta el retorno al mismo título, es trazar la crónica de un viaje turbulento a través del colonialismo tardío, la Guerra Fría, el genocidio y la lenta reconstrucción. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El punto de partida de esta odisea nominal se encuentra en 1953, con la independencia de Francia. El país emergió como el Reino de Camboya, 1953-1970. Este nombre no solo evocaba la tradición monárquica que había sido central en la historia Khmer durante siglos, sino que también cimentaba la figura del príncipe Norodom Sihanouk, quien, tras negociar la independencia, se convirtió en el arquitecto de la nueva nación. El Reino de Camboya de este periodo intentó navegar una difícil política de neutralidad en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría y las guerras de Indochina. Fue una época caracterizada por el socialismo budista de Sihanouk, un intento de combinar la modernización con la preservación de la identidad cultural y la estructura social tradicional. El nombre Reino de Camboya simbolizaba la continuidad de la civilización Khmer, su fe en la monarquía y la búsqueda de paz y desarrollo bajo una égida histórica, un faro de estabilidad en una región crecientemente convulsa. Sin embargo, esta estabilidad era frágil, y las tensiones internas y las presiones externas, especialmente derivadas de la guerra de Vietnam y el uso del territorio camboyano por parte de Vietnam del Norte y el Viet Cong, erosionaron el régimen. La sombra de la guerra se cernía sobre el reino. La primera ruptura violenta con el pasado llegó en 1970 con un golpe de estado militar liderado por el general Lon Nol y el príncipe Sirik Matak, con el apoyo tácito de Estados Unidos. Sihanouk fue derrocado mientras estaba en el extranjero y la monarquía fue abolida. El país se rebautizó como la República Khmer 1970-1975. Este cambio fue profundamente simbólico. La adopción del término república señalaba la adhesión a los ideales de la democracia occidental, al menos formalmente, mientras que la utilización de Khmer, el endónimo del grupo étnico mayoritario, buscaba afirmar una identidad nacional despojada de la carga dinástica. La República Khmer fue, en esencia, una creación de la Guerra Fría, un intento desesperado por Lon Nol de establecer un estado pro-occidental para combatir la insurgencia comunista y las fuerzas vietnamitas en su suelo. La vida de esta república fue breve y caótica. Inmediatamente se vio inmersa en una guerra civil brutal contra los Khmeres Rojos, el nombre dado a la facción comunista camboyana, y sus aliados norvietnamitas, que se habían unido a Sihanouk en el exilio. La capital, Phnom Penh, se hinchó con refugiados y el campo fue arrasado por los bombardeos estadounidenses destinados a cortar las rutas de suministro comunistas. El nombre República Khmer se asoció rápidamente con la corrupción, la ineptitud militar y el terror de una guerra total que desgarró el tejido social camboyano. La promesa de una república libre y democrática se hundió bajo el peso del conflicto. El 17 de abril de 1975, los Khmeres Rojos, liderados por Pol Pot, tomaron Phnom Penh. Este evento marcó el inicio del periodo más oscuro y catastrófico de la historia de Camboya, y con él, el nombre del país fue alterado drásticamente para reflejar una ideología radical y utópica. La República Khmer fue reemplazada por Kampuchea Democrática. 1975-1979. La elección del nombre fue un manifiesto ideológico. Kampuchea es una transcripción más fonética del nombre Khmer para Camboya, un intento de purificar el idioma de influencias occidentales o monárquicas. El adjetivo democrática era una burla cruel a la realidad de su régimen. Kampuchea Democrática fue un estado totalitario, maoísta y xenófobo que buscaba una revolución agraria radical, eliminando el dinero, la propiedad privada, la religión y la educación. Las ciudades fueron vaciadas a la fuerza y la población fue esclavizada en comunas rurales en un intento de volver al año cero.
El resultado fue un genocidio que, a través de ejecuciones, inanición y exceso de trabajo, costó la vida de entre 1,5 y 2 millones de personas, cerca de una cuarta parte de la población. El nombre Kampuchea Democrática es sinónimo de los campos de exterminio, la paranoia política y un experimento social fallido de dimensiones apocalípticas. La liberación de este régimen genocida no vino de la comunidad internacional, sino de una intervención militar de Vietnam, que invadió Camboya en diciembre de 1978. Pol Pot y sus seguidores huyeron a la jungla, y en 1979, el nuevo régimen apoyado por Vietnam estableció la República Popular de Kampuchea. Si bien la República Popular de Kampuchea no se cuenta formalmente en la lista de los 5 nombres principales, ya que a menudo se ve como una fase de transición hacia el siguiente cambio de nombre oficial, es crucial para entender el contexto. El nuevo Estado, de orientación socialista, se enfrentó a un aislamiento internacional masivo y a una prolongada guerra de guerrillas con los Jemeres Rojos, que contaban con el apoyo de China y Occidente. La siguiente transformación nominal ocurrió en 1989, en un momento de repliegue vietnamita y de búsqueda de una solución política al conflicto que había consumido la región durante décadas. La República Popular de Kampuchea se rebautizó como el Estado de Camboya. 1989-1993. Este cambio fue un gesto significativo destinado a ser menos ideológico y más aceptable para la comunidad internacional, especialmente en el contexto de las negociaciones de paz que culminarían en los Acuerdos de París de 1991. El nombre Estado de Camboya marcó una transición hacia un sistema político pluralista y la eventual restauración de la monarquía, la eliminación del término popular y la reintroducción de Camboya, en lugar de la purista Kampuchea, señalaron la voluntad de alejarse de la ortodoxia socialista y de recuperar una identidad más neutral. Este periodo fue crucial, ya que el país se abrió gradualmente al mundo exterior y la misión de transición de las Naciones Unidas en Camboya supervisó la desmovilización, el retorno de refugiados y las primeras elecciones multipartidistas. El Estado de Camboya fue, por lo tanto, el nombre de un país en el limbo, en el proceso de curación y redefinición. Dale like, suscríbete y comparte la culminación de este proceso de paz y el quinto y último cambio de nombre. Tuvo lugar en 1993 con la restauración de la monarquía constitucional tras las elecciones. El país volvió a ser conocido como el Reino de Camboya desde 1993. Este retorno al nombre original fue la señal más clara de la intención de la nación de cerrar el ciclo de la guerra y la ideología radical, y de reconectar con la tradición y la legitimidad histórica anterior a 1970. El rey Norodom Sihanouk regresó al trono, aunque esta vez como un monarca constitucional con poderes limitados. El nombre moderno del Reino de Camboya es un símbolo de estabilidad y paz relativa. Representa el compromiso con la democracia multipartidista, una economía de mercado y la reconciliación nacional. Aunque el país todavía enfrenta desafíos significativos en términos de desarrollo, derechos humanos y la sombra persistente de su pasado autoritario, la permanencia del nombre Reino de Camboya desde 1993 sugiere un deseo colectivo de forjar una identidad nacional duradera y estable. Cada uno de estos 5 nombres de país no fue un mero cambio de etiqueta, fueron declaraciones políticas, ideológicas y sociales. El paso de reino a república, a Kampuchea democrática, a Estado de Camboya y finalmente de vuelta a Reino de Camboya encapsula la metamorfosis de un estado sometido a fuerzas globales y luchas internas sin precedentes. Estos nombres son marcadores en un mapa de traumas. El primer reino de Camboya representa la era de la independencia y la neutralidad. La República Khmer es sinónimo de la incursión en la Guerra Fría y la Guerra Civil. Kampuchea Democrática es el nombre del genocidio y el totalitarismo extremo. El Estado de Camboya simboliza la transición postguerra y la búsqueda de la paz. El Reino de Camboya restaurado encarna la estabilidad, la monarquía constitucional y la esperanza de futuro. La experiencia de Camboya ilustra vívidamente cómo la nomenclatura nacional está ligada al poder y la ideología. En periodos de inestabilidad radical, el acto de nombrar y renombrar se convierte en una herramienta fundamental para los regímenes que buscan una ruptura absoluta con el pasado, legitimando cada nuevo orden. Una monarquía independiente, una república pro-occidental, un estado campesino comunista o una democracia constitucional. Esta recurrencia subraya la fragilidad de la soberanía en un entorno geopolítico hostil y la desesperada búsqueda de una identidad fija por parte del pueblo camboyano. Hoy, el Reino de Camboya se asienta sobre esta compleja y cambiante identidad nominal, un recordatorio constante de las cicatrices de sus 50 años más turbulentos.
El análisis de la evolución nominal de Camboya, de 1953 a 1993, es un fascinante estudio de caso sobre la geopolítica de la identidad nacional. La primera denominación, Reino de Camboya, 1953-1970, se basó en la visión de Sihanouk de unificar el país bajo la figura real, utilizando el budismo y la tradición Yemer para blindar al Estado contra la inestabilidad. Era un nombre que buscaba la atemporalidad y el anclaje histórico frente a la modernidad occidental y la ideología comunista. La figura del rey como padre de la nación era la clave de esta identidad nominal. Sin embargo, la creciente intromisión de las potencias extranjeras y la incapacidad del gobierno para controlar las bases vietnamitas en su territorio llevaron a la caída de Sihanouk. La historia reciente de Camboya se cuenta a través de los 5 nombres que adoptó en medio siglo. La República Khmer, 1970-1975, con apoyo estadounidense, reemplazó a la monarquía, pero se hundió en el caos y la corrupción, fallando en establecer una identidad republicana fuerte. La transformación más radical fue la Kampuchea Democrática, 1975-1979, de Pol Pot y los Khmeres Rojos. El nombre simbolizó un intento brutal de purificación cultural, eliminando la memoria histórica y rechazando influencias extranjeras en favor de una idealizada democracia agraria. El horror de este régimen dejó una marca oscura. Tras la caída de Pol Pot, el Estado de Camboya, 1989-1993, marcó una fase de transición y diplomacia. Al adoptar un nombre neutral, buscaba señalizar su apertura al diálogo y distanciarse de las rígidas políticas socialistas, sirviendo de telón de fondo para las negociaciones de paz y la intervención de la ONU. Finalmente, el retorno al Reino de Camboya desde 1993 fue una decisión estratégica y emocional. La monarquía se recuperó como símbolo de unidad, trascendiendo las heridas ideológicas. Este nombre enfatiza la continuidad con la larga tradición Khmer, relegando los años de inestabilidad a una aberración histórica y buscando cimentar un futuro más estable. La historia de los nombres de Camboya es una lección de que en la política internacional, la denominación es el primer campo de batalla. Un nombre es un acto de soberanía, una declaración de identidad, y en el caso de Camboya, cada nueva etiqueta fue un intento desesperado por refundar la nación, ya sea por la fuerza ideológica, la necesidad geopolítica o la esperanza de la reconciliación. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.